ya entré. Muchas gracias. ¿Me escuchan todos? Sí, claro. Sí. Gracias por estar aquí. Les pido una disculpa por la tardanza de inicio. Estamos, ahorita está por conectarse el director de tecnologías, quien es asesor titular de la materia de fundamentos de programación. Sí, pues veo con gusto que casi llegamos a los 20 participantes. Me gustaría que más pudieran conectarse, pero ya iniciamos con la videoconferencia. Bien. Ayer, en los que pudieron, que casi veo a la mayoría de los que estuvimos ayer en la videoconferencia que fue a las 8 de la noche. Y les quiero comentar que para ya avisar a los asesores titulares de la materia de visión sistémica para que se abra el buzón referente a la actividad 1.1 con respecto a que suban evidencia. Sí, entonces eso ya está resuelto. Bueno, aparte de esa cuestión, en este momento se está conectando el asesor titular. Bien, ahorita se está conectando. ¿Quién no escucha? Francisco Hernández, ¿no escuchas? A ver, Francisco, ¿puedes desactivar tu micrófono? Me pongo audífono, ¿no? Para no... Entonces, el maestro Gaston es el asesor titular de programación y los dejo entonces para que nos explique los aspectos que tienen que ver con la materia. Entonces ahorita voy a bajar el micrófono para que el maestro continúe. Sí, buenas tardes, ¿me oyen? Sí. Ok, bueno, bájale el volumen. ¿Ya? Bueno, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por conectarse. Soy Glaston, ya nos hemos comunicado algunos en los foros y a través de mensajes. De todas maneras, si no están en el grupo, yo estoy en el 17, si no están en ese, pues igual pueden contactarse conmigo cuando quieran o cuando tengan alguna duda. Primero, sé que han tenido dudas y que han estado como preocupados con la introducción. Primero quería decirles algo, o sea, no se preocupen, quiero decir, no se asusten, o sea, sí preocúpense, más bien ocúpense, no se preocupen, que la idea no es que a nadie le vaya mal, ni que, o sea, la idea es que podamos aprender, que podamos hacer las cosas, que podamos hacer los ejercicios. Entonces, de hecho, los buzones están abiertos, o sea, no tienen, aunque les dice en el cronograma que tienen límite de tiempo, realmente están abiertos hasta el final. O sea, quiere decir, si se van atrasando, si necesitan ayuda, pueden mandar la tarea en cualquier momento. Y pues nada, ¿no? O sea, aquí me tienen y sobre todo, pues díganme qué
qué dudas han tenido, qué problemas han tenido, qué preocupaciones tienen, y ver cómo tratamos de resolverlo y de encontrarle cualquier solución, ¿no? Yo primero. Sí, dime. Sí, espérame, Bueno, que había un compañero que tenía problemas Dime, eres Katia, ¿no? soy ¿No? Berenice. Ah, Berenice. Katia ha estado mandando mensajes. Dime, sí. Eh, bueno, lo que quería preguntar es, siento que no es pregunta, más bien es comentario. Ayer estuvimos platicando entre varios compañeros y considero que de repente la información o el material que se nos da para revisar no es suficiente para elaborar todo el problema o toda pues la función en este caso, que fue la primera tarea. Este, es como muy escaso el material. Entiendo que en Internet puede haber como mucho más por investigar y obviamente es como la idea también de trabajo y así, pero considero que sería bueno que nos den algunos materiales sugeridos donde sea fácil de digerir la información. Si bien yo tengo como nociones de programación, ya he tomado varios cursos y así, se me facilita mucho, sé dónde encontrar la información y todo, pero por ejemplo estoy trabajando muy de cerca con otra compañera que tiene cero conocimientos y cero acercamientos a la parte de IT y de programación y sí considero que es realmente poco probable que puedan realizar la tarea o que se pueda realizar la tarea pues sin tener o solamente con la información que se nos provee. Sí, mira, te explico un poco la lógica que seguimos, ¿no? En la primera actividad, por ejemplo, de las funciones, si te fijas en el ejemplo, que es un video, ¿no? O sea, casi todo, alguien tiene un micrófono abierto, ¿no? Se oyó como un ruido. Francisco, ¿no? Si pueden, cierren los micrófonos donde dice mute para que no esté como... ¿Ya? Ya. Entonces, mira, te decía, Berenice, la idea fue un poco, quiere decir, en las siguientes actividades ya como que hay referencias o sea, tratamos de cuidar un poco que las referencias fueran referencias oficiales, ¿no? Entonces, en las siguientes actividades ya cuando entramos en código más complejo, hay un par de referencias que se las puedo mandar desde ahora incluso, ¿no? Quiere decir, al principio lo que tratamos fue de hacer un poco más la idea del razonamiento lógico, ¿no? O sea, de sacar analogías, como de aprovechar algo que ahora así académicamente se llama pensamiento computacional, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, explicamos qué son las variables, para qué sirven, para almacenar información y lo demás. Y también explicamos cómo realizar operaciones matemáticas, ¿no? O sea, cómo multiplicar, cómo sumar y así. Entonces, o sea, con toda intención, la idea fue de irnos a algo como es, por ejemplo, el cálculo del área o del volumen, o sea, cosas que son de matemática muy simple, de geometría muy simple, tratando de buscar, que yo sé que a veces de hace tanto tiempo, pues ya uno se le olvida, ¿no? O sea, tratando de buscar un poco cómo hacer la analogía sin atiborrarlos tanto con manuales o con referencias externas y lo demás, ¿no? De todas formas, por ejemplo, en el grupo mío sí me dijeron lo mismo que tú me decías. Ahí es que nunca vimos una función hecha, ¿no? O sea, nunca vimos vimos en pseudocódigo, pero nunca la vimos en código real.
y yo, por ejemplo, les puse una función de calcular el área, ¿no? O sea, les digo, ancho por largo, en esta variable almacenas el ancho, en esta variable almacenas el largo, y entonces ya los multiplicas, obtienes un valor, y ese es el valor que devuelves, ¿no? O sea, un poco la lógica fue no darles mucha información, sino más bien como evaluar la capacidad, no tanto de generar el código, aunque yo sé que dice que debe ser código sin errores y lo demás, sino más bien como la idea esta del desarrollo de ese pensamiento computacional, ¿no? ¿Cómo llevo mi idea a un código que pudiera haber sido pseudocódigo también, y a lo mejor en la actividad lo debíamos haber explicitado, Sí. pero de todas maneras me comprometo contigo a esos materiales que están como para los actividades más que vienen adelante, ya ponérselos desde ahora y que los puedan ver, porque además lo bueno es que son, o sea, cuidamos que fueran materiales como oficiales, ¿no? No de cualquier tutorial, porque como cualquiera puede poner un tutorial, a veces pues podemos copiar un código que no entendemos, o que usa un comando que no hemos visto, y entonces no es bueno, ¿no? O sea, quiere decir, claro que está bien buscar, la idea de ser autogestivo, como tú decías, pero tampoco de pronto complicarnos con, uy, este comando, esto sí da el resultado que quiero, pero usan un método que a lo mejor no hemos visto y se me hace más difícil, ¿no? Claro. Entonces, sí me comprometo con poner esto visible desde ahora. Ujú. Igual se los mando por mensajes, o son un par de links, o sea, de la referencia oficial de Mozilla, que está en español, algunas cosas mal traducidas, ellos lo dicen incluso, y la de la W3C, que sí, que está en inglés, es mucho más técnico, pero igual le sirve como referencia rápida, ¿no? Sí. Y Es les que, por digo, siempre, ejemplo, perdón, es que, por ejemplo, si no venía como la información completa y se pedía un resultado completo cuando nunca se explicó, por ejemplo, lo de un console log o lo de un alert, como, o sea, en realidad, si solamente veíamos el video, no se daba, o sea, no llegábamos a un resultado como tal, además de que el lugar para pruebas no funcionaba. el lugar para pruebas no funciona, porque yo lo probé y sí me funcionó. ¿Qué error les da? Nada, no mostraba nada. Yo al final lo tuve que hacer a través de Visual Studio Code y ahí fue donde probé todo. Déjame Eh, revisar eso entonces. Qué bueno que me dices, porque el espacio de pruebas, igual como tengo la cuenta mía puesta, igual se pueden abrir una cuenta ustedes. Yo se los puse en la referencia. Les puse la recomendación de que se abrieran un espacio, es gratuito, con el correo de ustedes, y también les incluí, no sé si pudieron ver esa documentación. Hay un PDF donde les digo que pueden probar con un ejemplo descargable que yo les puse, que tiene para probarlos ustedes en su máquina, en su navegador, o sea, no necesitan Visual ni nada, nada más editan con el bloc de notas, si tienen Windows, o sí, con el Notes de la Mac, o el TextEdit de la Mac, o sea, cualquier editor de texto. Yo les puse un ejemplo, se lo descargan, está en un zip, y ahí escriben el código, lo editan y ya lo pueden probar directamente en su navegador ejecutando el HTML, ¿no? No sé si pudieron ver ese documento, pero es como una manera de que puedan probar ustedes localmente en su máquina, o incluso les decía que si querían se podían abrir una cuenta gratuita en CodePen y ahí probar, ¿no? Y de paso les sirve como de repositorio para los programas que vayan haciendo, ahí lo pueden ir almacenando, ¿no? En la versión gratuita no hay límite incluso, ¿no? Entonces, pero voy a revisar lo que me dices del código del espacio de prueba, ¿no? Para ver qué problema puede tener. Igual, y les insisto, o sea, a mí mándenme mensajes sin pena ninguna, o sea, quiere decir, la idea es que salgamos del curso con todo lo que se pueda aprender. Entonces, no lo vean como hay una tarea y mi calificación y la demás, o sea, la idea es que puedan ustedes
como que adquirir la experiencia para poder hacer cosas más complejas en los cursos siguientes, ¿no? De acuerdo. ¿Alguien más me había dicho que me había dicho algo o no? Con su anuencia, maestro, ¿me permite? Sí, claro que sí. Buenas tardes. Maestro, soy su servidor Francisco Calva. Mi comentario va un poco en lo que menciona mi compañera y me quiero referir al aprendizaje en esta modalidad, particularmente en tres momentos: entre los contenidos, el currículo, el plan de estudios, que hay una cronología, desde luego, que se administra desde la plataforma. Y yo creo que lo que tendríamos que valorar entre ambas partes, entre el corpus académico y los alumnos, es lo que está en medio entre el currículo, los contenidos, el plan, el programa y el diseño curricular en cuanto a las experiencias de aprendizaje. Coincido con lo que dice mi compañera en cuanto a la información suficiente y la intencionalidad de aprendizaje de esa información. Coincido con lo que usted dice, maestro, y le asiste la razón cuando habla de la consulta de fuentes confiables. El riesgo que se corre si todos aportamos y todos subimos por parte de los alumnos experiencias que nosotros entendemos que nos han funcionado, comprometemos la intención, el objetivo de aprendizaje de la unidad en particular, porque es lograr una competencia, una habilidad dentro de un proceso formativo. Entonces, de eso ya se encargó quien diseñó la carrera, eso está claro y está certificada y está avalada, eso no tiene duda. Lo que quizá en esta curva que estamos desarrollando como primer generación, y es normal que pase este tipo de dudas en los programas que van corriendo en inicio, el pulsar cómo el grupo está aprendiendo, a mí me parece, ayer lo señalaba, yo agradezco mucho al grupo académico, a los maestros, que abran estos espacios y que recojan dudas de cómo estamos aprendiendo. Coincido también con usted, profesor, que son dos momentos distintos, el reporte de la actividad para acreditar y sobre todo el aprender. Entonces, el aprender en un trabajo secuencial nos va construyendo una plataforma para entender y sobre todo resolver cosas. Si tenemos el marco teórico, entendemos esta sintaxis, estos lenguajes, estas formas de interpretar y solucionar un problema a través del ordenador, estaríamos en condiciones de hacer otras cosas. Lo que creo que nos hace falta es mayor arropamiento en este momento conceptual de los lenguajes, su sintaxis, el cómo se construyen, qué significación tienen, por la referencia que tenemos del lenguaje llano y el significado geométrico de calcular las variables de un cuerpo. Entonces, tal vez con el acompañamiento y las decisiones en la academia de los profesores, el decidir qué tipo de lecturas, videos, audios. La ventaja en esta modalidad es la multimedia. Algunos aprendemos de manera más visual, otros somos más audibles, otros somos más de texto. Y de la forma en que podemos construir el conocimiento, finalmente hay que construirlo. De nada nos sirve que alguien nos asesore, nos haga la tarea o copiar, eso no resuelve nada. Y sí nos pone en riesgo la lluvia de aportaciones de todos, que es muy buena la aportación, pero no es un asunto de entusiasmo, es un asunto de método y es un asunto de pedagogía. Y a pedagogía asociada a un aprendizaje en un campo muy específico. Entonces, en resumen, profesor, yo creo que una primera conclusión sería, porque es una voz ya muy repetida, que nos ha hecho falta quizá recursos que nos acerquen más a entender este inicio del curso, en esta especialidad en particular, para incluso con lecturas más profundas, con lecturas más amplias, con otro tipo de recursos que nos den ese acompañamiento, mi maestro. Y reitero, le asiste la razón cuando también tenemos que enfrentar nosotros en esta modalidad el aprender a aprender. Esto es cierto. ¿Cómo podemos construir el conocimiento fuera de la presencial, que finalmente es la primera experiencia formativa que tenemos prácticamente todos? Hasta ahí mi comentario y muchas gracias por escucharme. Gracias, compañera, por sus comentarios, me parecen muy acertados. ¿Tú quieres hablar, bro? ¿Estás hablando? ¿Ya se acabó? Ah, estás en el teléfono.
Perdón, no, le estaba preguntando al coordinador. Yo te agradezco mucho porque, como dices, es algo que está empezando y, lógicamente, lo más importante, eh, quiere decir, no sirve de nada que la estrategia de aprendizaje esté muy probada, porque generalmente está probada por gente que ya sabe. Entonces, quiere decir, lo importante de la opinión de ustedes es eso, ¿no? Es sí, espérate, a ustedes les pareció muy simple, pero a nosotros no nos está pareciendo tan simple, ¿no? Entonces, a nosotros nos está faltando a lo mejor verlo de otra manera. Quiere decir, entonces, yo creo que es muy válida la aportación. Yo por lo menos, digo, no sé los otros asesores, o sea, no estoy solo yo, ¿no? En el curso, pero por lo menos yo me comprometo a ese par de referencias, ¿no? Que son, es algo, o sea, acuérdense también de algo. Lo importante en programación es, si se fijaron, la primera actividad fue un examen, por ejemplo, ¿no? Porque hay cosas que son puramente memorísticas, ¿no? O sea, hay cosas en programación que siempre las tenemos que tener presentes, ¿no? Que hay que colocar un punto y coma al final, por ejemplo, en el caso de JavaScript, o que no podemos poner una variable que empiece con un número, aunque puede tener el número al final. O sea, son cosas que son pura memorístico y que tenemos que tenerlo siempre presente, ¿no? Pero, por ejemplo, las referencias de sintaxis de un comando o incluso determinado comando, no es tan importante aprenderlo. O sea, lo importante es saber que ahí está disponible o tener idea de qué queremos hacer para ver si lo podemos hacer disponible, y sobre todo que la sintaxis, o sea, a lo mejor entre paréntesis hay que mandarle un parámetro, hay que mandarle dos. Eso lo podemos tener en las referencias, porque la gente ahora dice que no hacen falta los manuales, el que sabe programar no necesita un manual. No tiene ningún sentido que nos aprendamos de memoria un montón de comandos, ¿no? Por el contrario, es importante tener esas referencias a mano para poder consultarlas cuando querramos usar una función del sistema, cuando querramos ver cómo construir la sintaxis de algo, ¿no? Entonces, les digo, yo por lo menos les comparto, les voy a compartir esas dos referencias que estaban puestas hasta los siguientes, ¿no? O sea, no sé, ya pudieron ver la segunda actividad. En la segunda actividad, yo no sé si ya venía la referencia, déjenme revisar un segundo, a ver si ya está disponible, porque ya la segunda actividad sí tiene como ejemplos de código, ¿no? Entonces, o sea, quiere decir, ya se parte de un ejemplo, un puro ejemplo con código. Déjenme revisar inmediatamente si está en la presentación. Veo que están las actividades, pero no sé si en la actividad está colocado. Si no, se los voy a mandar de todas formas se los mando por un mensaje, ¿no? Ese par de referencias, y igualmente, si hiciera falta alguna otra cosa, o sea, no solo usen el foro de dudas, o sea, manden mensajes, por lo menos a mí me pueden mandar mensajes, aunque no sean del grupo, y yo con gusto, porque lo que les digo es, lo importante aquí no es tanto, yo sé que en clases más tradicionales, pues, a veces es, ay, tienes que tantos puntos y tienes... no, o sea, la idea es que realmente este curso les sirva de base para lo que viene después. O sea, lógicamente es una fundamentación, es como un ladrillito sobre el que hay que empezar a construir, como tú decías precisamente. Entonces, lo más importante es que todos salgamos del curso ya con una idea que nos sirva para los cursos venideros, ¿no? Entonces, ahora mismo se los voy a compartir. A los compañeros que no estén, si se preguntan, pues bueno, ya les pueden ustedes ir diciendo de qué se trata. O sea, quiere decir, es un par de referencias que pueden ser de utilidad, y sobre todo, que
que les pueden servir para lo otro que les decía, para las cosas que no necesariamente hay que aprenderse de memoria, lo tenemos siempre como nuestro diccionario, o sea, quiere decir como nuestra referencia para cuando vayamos, incluso en una de las actividades de la unidad 2, que trata de colecciones de datos o arreglos, ¿no? Por ejemplo, se remite ahí directamente, o sea, se dice, estos son algunos de los comandos que hay, pero hay muchos más, y se pone el link precisamente de ese, para que ustedes puedan ver, ah, bueno, yo quise usar esta función, quise usar determinada otra función. Entonces, acuérdense de eso, la idea es mucho de sí, incluso, por ejemplo, una estudiante me compartía en el foro, me decía, me encontré este par de ejemplos, ¿no? Hacen lo que hace la función, y entonces lo que hice fue tratar como de explicarle, porque bueno, si ya vio ese código, aunque son cosas que todavía no hemos visto, pues también que ya no se quede con la duda, un poco que ya tenga idea de cómo puede funcionar. Sin pena hagan eso también, o sea, quiere decir, yo sí fomento mucho el que busquen. La única preocupación del buscar es que depende del estilo del programador y, como tú decías, a veces se va de esa secuencia que se va estableciendo en el curso, ¿no? Pero pues está bien, o sea, eso demuestra que hay autogestión y precisamente es una de las cosas más importantes de la educación en línea, ¿no? Entonces, quiere decir, no se limiten ustedes, igual con todo su derecho, perdón, solicítennos ayuda con recursos o con ayuda específica para un ejemplo, incluso un ejemplo para otra cosa, o sea, no tiene problema. Pero también busquen, o sea, busquen y si hay duda en lo que buscaron, aunque se vaya un poco, pues adelante, o sea, quiere decir, discutámoslo, incluso pudiéramos hasta discutirlo públicamente y pues somos varios los que podemos beneficiarnos, ¿no? de esta búsqueda de algo que pues a alguien le surgió la necesidad o le surgió el interés y pues está perfecto que podamos trabajar así, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias. Está en mute, profe. Ah, sí, le estaba diciendo al coordinador, perdón, que si él quería hablar con ustedes, pero igual díganme si alguien más quiere comentarnos algo, quiere decirnos algo, pues sin pena, señores, estamos para que todo salga bien, ¿no? Entonces, quiere decir, aquí no tengan pena así de, ay, le voy a decir al maestro odioso algo y después va a tomar represalias y eso. No, es todo lo contrario, ¿eh? Hola, aquí Katia. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. Buenas tardes, Katia. Tengo un año de estar practicando esto. Estoy muy confundida, sobre todo en JavaScript, porque confundo un poquito Java, el DOM y bueno, un poco de React, que sé, entonces por eso, por eso me metí aquí a la licenciatura. El DOM viene pronto, no te preocupes, en la unidad 3. Ahí te llegará. Ya sé, y bueno, hago mis programas inestables, ¿no? Porque combino y bueno. Lo que a mí me gustaría, y no sé si es posible, es de que si nos pueden dar ejercicios extra, ya independientemente que tengan un valor o no, para seguir practicando y este tipo de ejercicios que los podamos compartir, porque a mí me ayuda mucho a leer código de otras personas y también creo que nos ayuda mucho explicar nuestro código. Entonces, no sé, entonces sí entiendo que a través de este WhatsApp podemos compartir y pedir que compartan, pero ciertos ejercicios que sí se puedan compartir. No sé si me explico. Mira, yo cuando el documento ese que yo lo hice, el que les puse diciéndoles que sería buena idea abrir la cuenta de CodePen, que puede ser el GitHub o de otras cosas, o sea, no importa. Lo interesante es que como ellos nos dan un espacio gratuito, o sea, tú haces tu cuenta y tú le puedes compartir a quien quieras la cuenta y tiene ese, o sea, un concepto de programación que
que bueno, lo inventaron los repositorios de código, es fork, o sea, como tenedor, ¿no? O sea, quiere decir como que el código tú lo puedes tomar de alguien y cambiarlo tú igual, llevártelo a tu espacio, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros tiene su espacio, igual el mío, pues se los mando también para que vean, tengo un montón de ejemplos ahí, pero lo interesante es que ustedes se pueden robar uno del mío y ponerlos en el de ustedes, y así, no, bueno, robar digo en el sentido bonito, ¿no? O sea, nos podemos ir compartiendo código porque si te interesa lo puedes consultar en el mío o llevártelo al tuyo y ya tú cambiarlo y cambiarle cosas, y entonces podemos crear compartiéndonos eso. Digo, lo que estás diciendo tiene toda la lógica del mundo, porque la programación en estos tiempos, tú sabes que se ha convertido en algo muy abierto, ¿no? O sea, la idea de la construcción del código en colectivo, o el comparar el código, y es algo muy bueno. O sea, a mí, por ejemplo, ya esto es chisme, ¿no? Lo que les voy a contar, pero, por ejemplo, me llamaba mucho la atención cuando entré a trabajar a la universidad, que tenían la idea, o sea, de donde yo venía, la idea era de, si tú empezaste a trabajar, yo recupero tu código, trabajo sobre él, si estoy contigo, pues mejor, porque me puedes ir explicando tu lógica, y entonces era un poco la reutilización, era un concepto muy importante, ¿no? Y de pronto a mí me daba gracia porque yo me burlaba de ellos y les decía, ustedes si tienen que escribir un documento, en vez de usar Word, lo programan, ¿no? O sea, déjame ver cómo programo un editor de texto. Yo les decía, señora, verán el Word, ahí está, lo tienen instalado en su máquina, ¿no? Entonces es muy bueno lo que estás diciendo, al contrario, yo creo que es de las mejores maneras, sobre todo porque hay una cosa importante en la que el curso no hace tanto énfasis porque es de principiante, y es el estilo de programación. O sea, quiere decir, el cómo hacer un código óptimo, el cómo comentar, el cómo pensar que el código no es solo algo para que a nosotros nos funcione, sino es algo que podemos ayudar a otra persona y a la vez ser ayudados por esa persona cuando establecemos esa comunicación, ¿no? Entonces, yo les diría que si abren ese espacio y nos empezamos a compartir el código, les mando el mío en este momento para que vean ejemplos, y que igual podamos como incluso tener uno donde podamos poner como las cosas que consideremos más relevantes o que más nos puedan servir a todos. A mí me parece una gran idea y estoy muy de acuerdo contigo. Va, pues muchas gracias. Entonces ahí en el WhatsApp, ahí compartiremos. Gracias. Ahora les voy a mandar el mensaje con las referencias, las oficiales de JavaScript. Les digo, yo se las había puesto hasta más avanzado, un poco pensando, siendo yo un poco paternalista en el sentido, ay, si les doy todo, pues los voy a confundir. Pues yo creo que ustedes lo que quieren es aprender confundiéndose como aprende todo el mundo. Entonces, perdón por ser así como el maestro viejito, ¿no? De déjenme decirle poquito a poco a los muchachitos las cosas, ¿no? Entonces, igual, cualquier cosa de ahí que vean, pues, incluso acuérdense, JavaScript tiene una cosa interesante, es un lenguaje que se va actualizando mucho, a pesar de ser muy viejo, como está tan de moda de pronto, se va actualizando mucho. Entonces hay cosas incluso que pueden haber salido hace meses, ¿no? O sea, son muy, muy nuevas. Entonces, pues estaría bien incluso que las descubriéramos y las analizáramos colaborativamente. Chicos, no sé si tuvieran algún otro comentario acerca de programación o alguna otra cuestión que tenga que ver con la carrera. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a ver que los acuerdos se lleven a cabo, y
y les enviaremos los mensajes correspondientes. Y así también les pido por favor que aquellos que tienen actividades pendientes se pongan al corriente. Como bien mencionaba el profesor, lo pueden hacer porque las actividades no están, tienen una fecha porque las actividades están diseñadas para que se lleven a cabo según un cronograma, pero precisamente en consideración de este arranque y de esta nueva experiencia que ustedes tienen, de obviamente de retomar sus estudios o de continuar con sus estudios, pueden entregar fuera de tiempo en la materia, ¿ok? Entonces, cualquier otra cuestión, ahí está, me pueden mandar un mensaje con toda confianza y si tienen dudas, es mejor preguntar que quedarse con la duda, ¿ok? Entonces, estamos en comunicación. Sí, damos por terminada la videoconferencia y cualquier cosa, como decía, ahí están los mensajes. ¿Ok? Un saludo, ya saben, como les digo, sin pena, mensajes por dentro de la plataforma, por correo, como quieran. Ya estoy redactando el mensaje, lo voy a mandar por dentro de la plataforma para que lo puedan ver todos, o sea, todos los que estamos en el curso. Les voy a mandar las referencias y les voy a compartir mi CodePen. Si les preguntan los demás estudiantes que no pudieron estar ahora, pues coméntenle la idea de Katia de que compartamos código y lo demás, y bueno, ahí yo les voy compartiendo el espacio mío, ¿no? Saludos. Gracias. Bye bye. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.